Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en la continuación de esta serie interesantísima sobre las 7 iglesias. La primera, la más abarcante de todas las series que aparecen en el libro del Apocalipsis, las 7 iglesias, que se concentran básicamente en la condición espiritual y algo del entorno que rodea también cada época de la iglesia y que le hace actuar de una u otra manera también. Hoy estaremos estudiando la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Cuántas cosas interesantes nos enseña esta iglesia o la carta, básicamente la carta que el Señor Jesús le envía a la iglesia de Esmirna, no solo para el contexto de la época en que representa simbólicamente, sino también para todas las edades. Y eso es justamente lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Hoy estaremos mirando algunos aspectos interesantísimos de esta segunda iglesia, que incluyen los 10 días proféticos que se mencionan con relación a ella, también el encomio que el Señor le hace a esta iglesia, la gran promesa que también le da para esta iglesia, entre otros aspectos interesantes que es bueno resaltar en la continuación de esta serie sobre las 7 iglesias. Oremos en este momento clamando al Señor. Dios eterno, creador de cielos y tierra, nuestro Redentor, te damos gracias en esta hora por permitirnos apartar este espacio para escuchar tu palabra, para estudiar esta profecía tan importante que tiene que ver con lo que es la historia de la iglesia y los desafíos que enfrentará contra las fuerzas del mal en el tiempo final. Te rogamos, Señor, que nos guíes en el estudio de tu palabra una vez más. También te rogamos que aceptes nuestra petición, nuestra oración intercesora en favor de cada persona que hemos mencionado en este listado, donde incluimos también por la fe a cada amigo y hermano que se conecta y que tiene alguna petición, algún clamor, alguna intercesión en su corazón. Te ruego, Señor, que puedas compensar grandemente la fe, la confianza que deposita cada uno de estos amigos y hermanos al solicitar una petición o la oración intercesora. Asiste de manera especial a los que enfrentan situaciones de salud, momentos dramáticos en su vida, aquellos que están clamando por hoy mismo, en este día, sentir liberación, y aquellos, Señor, que están clamando minuto a minuto, porque ya no soportan más la carga pesada que hay sobre ellos, los que necesitan liberación. Asístele, Señor, responde y haz un milagro en su vida, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos al Señor porque cada día escucha nuestra oración y también por cada oración que va siendo respondida de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Tenemos los testimonios de personas que vez tras vez nos escriben, nos llaman para testificar del poder de Dios que ha obrado en su vida. Por eso le animamos a continuar enviando sus peticiones y también a unirse con nosotros, porque mucha oración, mucho poder. Hoy, en la continuación de esta serie de las 7 iglesias, estamos abordando ahora la iglesia de Esmirna, importantísima en la historia de la iglesia. Esta iglesia, básicamente, valga la redundancia, que representa el segundo período de la historia, luego de un período de mucha prosperidad de la iglesia, de mantener la fe pura, de salir venciendo y para vencer en la primera iglesia que representa a Éfeso. Entonces pasamos a un segundo período que se inicia en el mismo año 100, cuando termina el período de la iglesia de Éfeso, y que se extenderá hasta el año 313 de nuestra era. La iglesia de Esmirna es la iglesia de los mártires. Prácticamente todas las historias y gran parte también de la tradición que se conserva del segundo siglo de la era cristiana y parte del tercer siglo también se debe a lo que ocurrió con los creyentes durante ese período, en manos del Imperio Romano básicamente. El segundo enemigo que tuvo la iglesia cristiana. El primer enemigo fue el propio pueblo judío, que con sus manos pues llevaron hasta la muerte prácticamente a la mayoría de los apóstoles y que rechazaron la verdad. Ese fue su primer enemigo. El segundo enemigo lo constituye el Imperio Romano y es el que desata a través de los Césares
la persecución especialmente entre el segundo y el tercer siglos de la era cristiana. Estos dos siglos básicamente se caracterizaron por una cruel persecución contra los creyentes. El enemigo vio la prosperidad que hubo en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, hasta el año 100. Vio que la iglesia pues desarrollaba un gran liderazgo, plantaba nuevas congregaciones, avanzaba. Y el enemigo decidió entonces hacer una guerra cruel, ya cuando no quedaran ninguno de los apóstoles. A la muerte de Juan, en el año 100, el enemigo pensó, ya como no está ninguno de los que fueron testigos presenciales de la obra de Cristo, de aquellos que caminaron durante 3 años y medio con él, presenciando sus milagros, de aquellos que básicamente recibieron en el aposento alto la lluvia temprana, la manifestación gloriosa en la lluvia del Espíritu Santo. Ahora el enemigo dijo, posiblemente la fe de ellos no sea la misma. Así que voy a desatar una persecución, me voy a concentrar en perseguirlos, a ver si abandonan la fe, a ver si desisten cuando vean que los primeros mártires caigan y derramen su sangre. Pero el enemigo estaba muy equivocado. Ese fue un periodo durante el cual se ha escrito mucho en esa historia de los mártires, que por cada creyente que moría, 3 paganos aceptaban el nombre de Cristo Jesús, y de esta manera se multiplicaban los creyentes. Es cierto, en coliseos, en grandes circos, a veces se sacrificaban a los creyentes, pero los que observaban su fe, su valor, su determinación, su arrojo y hasta la dignidad celestial con la que morían, similar a la muerte de Esteban, que mientras era apedreado era él que oraba por sus verdugos. De ninguna manera mostraba algo que hacía sentir lástima o pena por él, sino que el Señor le daba ese poder a los que tenían que ofrendar su vida por él mediante el martirio. Y ese valor, ese poder sobrenatural que demostraban aún en la misma muerte, hizo que muchos paganos renunciaran a sus prácticas paganas, su idolatría, y se entregaran finalmente a Cristo Jesús. En esta iglesia de Esmirna, la segunda en la descripción y en la profecía de las 7 iglesias, vamos a ver que por razón de esas persecuciones es que el Señor le hace esa promesa en el versículo 10 de Apocalipsis 2, diciéndole, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso el Señor le hace esa gran promesa a esta iglesia de Esmirna. Pero dentro de las cosas que vamos a ver que existieron en esa iglesia de Esmirna, en ese segundo período de la historia de la iglesia, que cubre desde el año 100 hasta el año 313, veremos cómo el Señor pues reprende la hipocresía de algunos que constituyen la sinagoga de Satanás, como el Señor le llama. Ya vamos a ver a qué se refiere esta expresión, la sinagoga de Satanás. También vamos a ver aquí dentro de la descripción de esta segunda iglesia cómo en esa época de persecución contra los creyentes se destacaron algunos pioneros de la obra. ¿Y qué hicieron ellos justamente cuando enfrentaron la hora decisiva de la muerte? También veremos los 10 días de persecución que tienen que ver con la profecía. Pero, ¿de qué significa Esmirna? Vimos ayer que Éfeso significa deseable y vimos la razón por la que tenía ese nombre. Ahora Esmirna significa mirra, olor fragante. ¿Por qué esto? Bueno, la mirra era una sustancia, hasta el día de hoy todavía se conoce, una sustancia que al ser quemada pues despide un olor fragante, perfume el ambiente. Esta representaba claramente lo que era ese periodo de la iglesia donde los creyentes, al ser sacrificados, muchos de ellos al ser quemados también en la hoguera, pues esa fe era como un olor fragante que recibía el Señor en medio de su sacrificio, y el Señor aceptaba su sacrificio como tal. Así que con esto el Señor le estaba diciendo, sigan hacia adelante, lo que ustedes están soportando tendrá realmente un gran premio, un gran galardón en el cielo, y bajo la prueba y la persecución, esta iglesia realmente pues despidió ese olor fragante del que se habla allí. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 8, donde el Señor se le presenta a la iglesia de Esmirna, la segunda en la serie de las 7 iglesias. Le dice,
el que estuvo muerto y vivió. De esta manera se presenta, o sea, a esta iglesia que va a enfrentar el martirio, la persecución, la muerte de muchos de sus creyentes, el Señor le dice: quien le está escribiendo a ustedes y dando este mensaje y anticipando lo que van a padecer, es alguien que también murió, es alguien que también fue martirizado. Así que Jesús se está identificando con la iglesia al presentarse de esta manera. Le escribe el que estuvo muerto y vivió, garantizando de esta forma que el Señor también estaba al control y que al final les iba a resucitar a todos los que tuvieran que descender a la muerte allí como parte de su sacrificio. Esta ciudad de Esmirna fue construida originalmente en el siglo X, más exactamente 1000 años antes de Cristo. O sea, allá por el tiempo cuando David estaba reinando en Jerusalén, por esa época estaba siendo fundada Esmirna. Pero luego la ciudad en el año 600 fue destruida, especialmente por los libios en un combate, y fue reconstruida por Lisímaco, uno de esos 4 generales de Alejandro Magno en los que se dividió el Imperio Romano. En el siglo III antes de Cristo fue reconstruida. Así que la misma ciudad había experimentado lo que era la muerte y la resurrección. Así que todo lo que representa Esmirna, todo lo que representan los creyentes y el mensaje que Jesús le da, era representado incluso por su historia. Por eso Jesús le dice: quien te escribe es el que estuvo muerto y vivió. Luego en el versículo 9, el Señor Jesús le dice, como podemos leer, Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Nota lo interesante. Jesús le dice de manera interesante: yo conozco tus obras, conozco también tu tribulación, todo lo que estás enfrentando. O sea, yo no estoy alejado de eso. Sé muy bien lo que estás padeciendo. Una de las cosas que la iglesia quiere tener la seguridad cuando pasa por un momento de prueba, y cada creyente en forma individual, es que cuenta con la gracia de Dios, que mientras está padeciendo, Dios está mirando por ello. Por esto, cuando Jacob enfrentaba esa noche de angustia, lo que más le atemorizaba no era que realmente su hermano fuera a matarlo cuando lo encontrara en venganza, sino estar fuera de la gracia de Dios era lo que lo atormentaba, y por esto se sujetó del ángel de Jehová y le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas, o sea, hasta que me garantice que yo estoy en la gracia de Dios, que cuento con su favor, que Él está al tanto de lo que me está ocurriendo, no te soltaré. Y por eso ahora el Señor le garantiza a los creyentes, especialmente en esa época, y nos garantiza a todos nosotros, los que tendremos que enfrentar en la parte final de la historia algo similar. Nos dice también que Él sabe de nuestra tribulación, sabe de la angustia, sabe de la persecución, y dice: y de tu pobreza. Esta característica en los creyentes de Esmirna, recuerde que, como vamos a ver, durante ese periodo fueron cerrados los templos, fueron quemados los rollos, los pergaminos que pertenecían a los creyentes, todas sus prácticas fueron censuradas. Durante ese periodo los creyentes no pudieron llevar una vida normal. Durante el periodo de Esmirna tuvieron que huir de un lugar a otro, reunirse de manera clandestina, secreta. Así que realmente eran pobres, no pudieron edificar casas, no pudieron hacer ningún tipo de negocio, elaborar ningún proyecto. Fue un periodo realmente que el Señor vio por ello, un periodo de pobreza. Sin embargo, Él le dice: pero tú eres rico. O sea, aunque eres pobre en lo material, porque no has logrado establecerte, tener una casa, lograr un proyecto, hacer negocios, hacer ventas, compras, comerciar, pero eres rico. Así le dice: eres rico. Quiere el Señor destacar el hecho de que en su condición espiritual tenían una riqueza sin paralelo con otra época de la historia de la iglesia. Y así le expresa en el versículo 9. Y continuando, vemos cómo en este mensaje completo que le da a Esmirna se ve un cuadro de lo que el Señor realmente quería para esa iglesia. Este mensaje que se le da a Esmirna, de hecho, es el mensaje más corto, pero es donde el Señor le hace el encomio principal. Y dice así en lo que es el libro de Apocalipsis capítulo 2, desde el 8 hasta el 11, para que tengamos el marco completo. Dice así, leamos: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero,
el que tiene el control de la humanidad. Nadie antes que Él, nadie después de Él. El Todopoderoso, el que estuvo muerto y vivió, como vimos, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, como veremos ahora. No temas, le dice el Señor, no temas. Este es un mensaje clave para los que enfrentarían la prueba. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. La razón del creyente enfrentar en algún momento la persecución, la cárcel, la privación, es simplemente para ser probado. Para ser probado, y tendréis tribulación por 10 días, que lo vamos a ver. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré entonces la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No es casual esta promesa. Recuerde que le da una promesa distinta a cada una de las 7 iglesias, a los creyentes que representan cada período de la historia cristiana, pero la que le da a Esmirna de decirle que el que persevere hasta el fin, el que venza hasta el final, no recibirá daño de la segunda muerte, es por el hecho de que estaban sufriendo la primera. La mayoría de ellos estaban sufriendo la primera muerte, y le dice: no te preocupes, esa es temporal, ese es un sueño, pero la segunda, que es definitiva, de esa no sufrirás ningún daño. A ese que realmente debes mayormente temer. De esta manera el Señor Jesús le estaba alentando. ¿A qué se refiere esta sinagoga de Satanás? La hipocresía de esos que no eran judíos y se hacían pasar como tales. ¿A qué se refiere? El Señor le dice esto en el versículo 9 sobre la sinagoga de Satanás. Y de manera interesante, esto representaba a los creyentes que no eran esencialmente cristianos. Aquellos que simplemente actuaban con hipocresía. Y noten porque desde ayer hemos dicho que hay elementos de cada iglesia que son aplicables también en nuestros días. Esto es parte de ello. Estaba hablando de la cizaña. Estaba hablando de esos que no son verdaderos creyentes. De esos que solo simulan, que son creyentes de apariencia, no de esencia. De ellos. Y el Señor le llama a esos creyentes que solo actúan como tal, pero en el corazón no lo son, los considera una sinagoga de Satanás. Recuerden que la sinagoga era el lugar de reunión de los judíos, usando la terminología judía, porque Apocalipsis se está usando de alguna manera esa terminología simbólica. Y cada vez que se habla de los judíos, cada vez que habla de Israel, se está refiriendo a la iglesia. La iglesia, que es el Israel de Dios, como presenta la Escritura. Y le está llamando que aunque pertenecen visiblemente a la iglesia del Señor, no son más que sinagoga de Satanás aquellos que son hipócritas. Aquellos que aunque tienen apariencia de piedad, como dice el apóstol Pablo, niegan la eficacia de ella en lo que tiene que ver con sus obras, porque Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y en este mensaje donde el Señor le dice: yo soy el primero y el postrero, le está garantizando: yo tengo el control aún de esos que están actuando como si fueran judíos y no lo son, y finalmente le daré el pago. ¿Cómo sabemos que la terminología allí de judíos no se refiere a judíos literales? ¿Cómo sabemos que es simbólico, como estamos expresando? Primeramente, el libro de Apocalipsis es eminentemente simbólico, con figuras. Pero además de esto, en Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo ha dicho: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Nota? Así que ya Dios no está mirando a Israel como los que viven en el cercano oriente, en Palestina. No, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Y cuáles de los que descienden de Israel son israelitas? Bueno, como los apóstoles eran judíos literales y aceptaron a Cristo, ahora eran verdaderos israelitas. Como Natanael, que cuando va llegando donde Cristo, Jesús dice: ese es, he aquí, un verdadero israelita, según dice Juan 1:47. Y por eso entonces dice también en Romanos 9:7 que tampoco porque desciendan de Abraham no son hijos necesariamente. Así que de esta manera el Señor estaba destacando en la palabra
que el Israel espiritual al que se refiere ahora la profecía es a la iglesia. También en Gálatas, Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 3 y específicamente el capítulo 6 en los versículos 15 y 16, Gálatas 6, versos 15 y 16 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, o sea, ni ser judío de carne, ni la incircuncisión, o sea, ser gentil, ser de cualquier nación fuera de Israel, sino que lo que vale es el nuevo nacimiento, la nueva creación, entregarse a Cristo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. Mira cómo le llama Pablo, el Israel de Dios. Así que definitivamente allí en Esmirna, cuando está hablando de esos que pretendían ser judíos y no lo son, eran los que andaban de manera simulada entre ellos. Y noten que aunque era un periodo de persecución, esto no impidió que entraran personas que tenían otros motivos. Y claro, muchas veces entraban furtivamente, entraban de alguna manera siendo infiltrados del poder del enemigo para así lograr sus fines, también desanimando a los creyentes. Durante ese periodo profético de Esmirna, los cristianos fueron ampliamente perseguidos por el Imperio Romano, por la Roma imperial, y frecuentemente tergiversaban las prácticas de ellos. Si usted se ha preguntado por qué perseguían a los cristianos, o sea, bajo qué pretexto, gente que lo que está es orando, estudiando la escritura, reuniéndose en templos que no le hacen daño a nadie, ¿bajo qué pretexto? O sea, ¿qué se inventaron? Y eso nos arrojará luz porque sabemos que en la parte final de la historia, la última persecución contra el pueblo de Dios, habrá un pretexto que parecerá lógico aún a los familiares que no se hayan entregado a la verdad, y por eso lo entregarán a las autoridades, como dice la Biblia. Pero miren entonces qué tomaron como referencia. Durante varios años tergiversaron los motivos, las prácticas, las creencias, sacaron de contexto hasta declaraciones para perseguirlos. Entre ellas podemos encontrar el hecho de que malinterpretaron la práctica, por ejemplo, de la cena del Señor, de la Santa Cena. ¿Qué decían los cristianos que iban a hacer? Como dice la Biblia, en la cena del Señor, simbólicamente iban a comer el cuerpo de Cristo, a comer su carne y a beber su sangre. Esa expresión de comer la carne y beber la sangre la tomaron fuera de contexto en el Imperio Romano y dijeron: son caníbales, están comiendo carne humana, están bebiendo sangre. Y aunque le parezca sorpresivo, fue parte de lo que usaron como argumento en ese tiempo para decir que los cristianos eran caníbales y que no eran gente segura, que debían definitivamente salir de ellos. Pero también lo culpaban del delito de ser ateos. Dice, pero si adoraban a Dios y estaban hasta dispuestos a morir por Él, ¿cómo lo iban a culpar de ser ateos? Bueno, en el Imperio Romano completo, todas las creencias paganas, todas las religiones paganas, pues adoraban imágenes y adoraban a sus dioses, a sus deidades a través de grandes imágenes, esculturas, pinturas y demás. Pero los cristianos adoraban a un Dios invisible. O sea, no usaban imágenes y dijeron, el Dios de ellos no existe. Ellos dicen que es invisible, eso es que no existe. Ellos no tienen Dios y como no tienen Dios son ateos. O sea, mire cómo iban haciendo deducciones para finalmente tener una aparente razón de perseguirlos aún en contra de la verdad. Esto lo realizaron durante muchos años. Además de esto, el mismo Estado se volvió enemigo de los cristianos, el Estado romano, porque los cristianos se negaban a venerar al emperador. El emperador era adorado, era venerado por todos sus súbditos, excepto por los cristianos. Y la religión cristiana iba creciendo, iba impactando todo lugar, así que cada vez había más personas que no adoraban al César, sino que adoraban al único y verdadero Dios. Y eso fue una razón para convertirse el Estado en un enemigo de la iglesia en forma declarada. En muchas ocasiones también fueron de alguna manera culpados de hechos horrendos. Por ejemplo, Nerón. Algunos se recordarán en la historia universal cómo Nerón culpó a los cristianos de haberle prendido fuego a Roma, lo cual se cree que fue incendiada Roma por el mismo Nerón y luego culpar a los cristianos. Pero ¿bajo qué argumento? Gente que no le hacía daño a nadie. Bueno, ¿sabe lo que ellos decían?
que la creencia de los cristianos de que cuando Cristo venga, vendrá con fuego abrasador, como dice la palabra, y la Biblia dice así. Esto dijeron entonces que los cristianos habían incendiado a Roma para hacer creer que Cristo había venido y que estaba ya incendiando al mundo. Bajo ese pretexto que parece un tanto tonto, fue que finalmente Nerón logró culpar a los cristianos y se crucificaron por millares a los creyentes uno tras otro, producto de esa acusación. Y en muchas ocasiones también, como los cristianos seguían las prácticas de Jesús, y Jesús mismo había sido judío, los primeros creyentes habían sido judíos, el hecho de que guardaban todos los mandamientos, incluyendo el cuarto, que ordena la observancia del sábado, decían, esta gente son judíos, porque a lo largo de la historia los judíos fueron conocidos también por la observancia del sábado, a diferencia de los paganos que siempre han adorado en el primer día de la semana, como el venerable día del sol. Así que decían, estos son judíos. Y como recordamos que los romanos llegaron a destruir la nación judía, tanto entre el año 70 como hasta lo que fue el año 130 de nuestra era, estuvieron las persecuciones contra los judíos. Dijeron, esta gente también debemos acabar con ellos, porque son judíos disfrazados, son judíos que se hacen llamar cristianos. Así que esta fue otra razón también, y de esta manera los emperadores sacrificaron grandes cantidades de creyentes durante ese periodo de la historia, y hay de manera especial algunos césares que lucharon en contra de la iglesia, pero hubo uno que se destacó, que fue Diocleciano, el emperador romano Diocleciano, que fue el responsable de esos 10 años que serían tan crueles dentro del periodo que le pertenece a Esmirna, que el Señor lo destaca. En pocas palabras allí dice, ustedes tendrán tribulación por 10 días. Recuerde ese principio de día por año que se menciona en la Biblia, tanto en Números capítulo 14, versículo 34, como también en el libro del profeta Ezequiel, donde se nos habla también de la aplicación de la profecía día por año. Así que estos 10 días proféticos ocurrieron entre el año 303 hasta el año 313. Repito, del año 303 al año 313, justamente los últimos 10 años de persecución, los últimos 10 años que pertenecen al periodo de Esmirna, que va desde el año 100, con la muerte de Juan, hasta el año 313. Esos alrededor de 213 años de persecución, los últimos 10, 303 al 313, se destacaron por la crueldad. En ellos, el emperador Diocleciano dio una orden de exterminio total contra los creyentes, exterminio total. Y así todas las fuerzas del imperio se concentraron en matar, en encarcelar, para que esperaran la muerte a los que no mataban inmediatamente, a los creyentes durante ese periodo. Y por eso Jesús le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, lo que viene es grande, pero el Señor va a estar contigo, te va a acompañar, incluso te va a dar poder para soportar la prueba. Por eso es que vemos que los creyentes a lo largo de la historia, cuando enfrentan aún el martirio, lo hacen con ese porte y dignidad que lo hizo Esteban, que lo hizo Juan Hus, que en su momento cuando fue quemado, la historia registra que murió cantando. ¿De dónde viene ese poder? Ningún hijo de Dios que tiene que ser martirizado, que tiene que morir por la verdad, es abandonado por el Señor. Así como Esteban contemplaba la gloria de Dios mientras moría, y el Señor le decía, no te preocupes, aquí tú vas a estar, desde que seas resucitado, te esperan las glorias del mundo venidero, ahora vas a dormir por un ratito. Y el Señor mismo le daba el poder de enfrentar la muerte, de soportar la muerte, y no de estar sufriendo, como imaginamos, cada fragmento de dolor que le haría hasta negar su fe. No, nada de eso. Así como hoy tú te mantienes fiel a Cristo, tú te mantienes de parte de la justicia, eres capaz hasta que te echen del trabajo si es necesario. Cuando se trata de tu fe, tú no la negocias. De la misma manera, tú estarás dispuesto, si fuera necesario, a morir por Cristo. Porque el que te da poder ahora, te dará el poder en esa misma magnitud, si tiene que enfrentar la hoguera, la guillotina, cualquier tipo de muerte. Porque el Señor está con aquellos que le son fieles hasta la hora final. Sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor,
a los miembros de la iglesia de Esmirna, y yo te daré la corona de la vida. Lo que para nosotros pudiera representar una tragedia cuando no lo vemos desde la óptica divina y cuando no lo vemos desde la óptica real, aún aquí en la tierra, porque cuando contemplamos el martirio de los creyentes, vemos que ellos no están dando expresiones de dolor, ni están agonizando desesperados, no, nada de eso. Así que deténgase un momento a pensar en eso. Si en algún momento le invade el temor al saber que como fue perseguida Esmirna, la iglesia en algún momento será perseguida en la parte final, con el atenuante, claro, de que una vez concluye la gracia, poquito después de iniciarse la persecución, Dios no permite que ninguno de sus hijos muera. Una vez concluye la gracia, no hay razón para que haya mártires, para que derramen la sangre los hijos de Dios, porque Dios solo permite que alguno de sus hijos derrame la sangre por el Evangelio si alguna persona que lo ve se convertirá a raíz de ese testimonio. Y por eso, durante ese periodo de la iglesia de Esmirna se escribió que la sangre de los mártires era semilla para el Evangelio, por la expresión que decía hace un rato, de que por cada creyente que moría por la verdad, 3 paganos aceptaban entonces el nombre de Cristo. Fue lo que hizo que Satanás entonces decidiera cambiar de estrategia. Fue el diablo el que se inventó esa estrategia de que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y por eso en el año 313 termina la persecución de manera abrupta. De una orden de exterminio que duró esos 10 días, esos 10 años que en la profecía el Señor les había dado, terminan de manera abrupta de repente. Y eso no fue casual. La supuesta conversión de Constantino, que la veremos en detalle, cuál fue la visión que él dice que observó, qué fue lo que ocurrió, cómo es que llega hasta el obispo de Roma, el pastor que estaba sirviendo en la iglesia de Roma, y cómo le plantea de repente que ya la iglesia no va a ser perseguida, cómo se presenta allí, bajo qué pretexto, cómo cesan las persecuciones, cómo salen los cristianos de nuevo a la luz cuando ahora hay un edicto mediante el cual se le dice ya no va a morir nadie dentro de los cristianos, ahora la religión cristiana será la iglesia oficial del Estado. Y claro, como creyentes, cuando escuchamos una noticia que parece tan buena en este mundo donde nada es perfecto, tenemos que sospechar. Así como sospecharon muchos de ellos y no se unieron, porque muchos creyentes que con frecuencia se pasan por alto no aceptaron esa unión del Estado con la iglesia. Recordaron que Cristo había dicho, mi reino no es de este mundo. ¿Recuerdan? Cuando Pedro intentó de alguna manera pues defender a Jesús con la espada, cuando el propio Pilato le está diciendo al Señor Jesús, ¿no sabes que yo tengo poder para soltarte y poder para entregarte? Jesús le dice claramente, si no te fuera dado de arriba, no tuvieras ningún poder contra mí. Si yo quisiera ser liberado, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Pero mi reino no es de este mundo. Y los creyentes tenían esa idea bien fresca en su mente. Además de la expresión de Cristo que había dicho, dad a Dios lo que es de Dios y al César, tomando la expresión del rey en Roma, y al César lo que es de César. Cada cosa por separado, pero a Dios lo que es de Dios. Primero a Dios, Dios siempre en primer lugar. Por eso hasta su ley siempre los primeros mandamientos hablan de nuestro deber hacia Dios. Parte de los creyentes que fueron martirizados durante el periodo de la iglesia de Esmirna, se destacan algunos que hasta el día de hoy son de renombre, como el caso de Policarpo, Policarpo de Esmirna, como se le llama. Ya cuando Policarpo había servido durante varias décadas como el líder religioso de la iglesia allí en Esmirna, finalmente pues se dio una orden para que él fuera muerto y el gobernador de la ciudad de Esmirna, bajo la orden del emperador, pues le llamó. Y le llamó primeramente queriendo que se retractara. El gobernador no quería ejecutarlo inicialmente. Le dijo, te doy la oportunidad de que te retractes, de que niegues a Cristo, de que definitivamente no sigas ese nombre. Y todavía colocado en el lugar donde habría de ser martirizado, le dijo, todavía quiero darte la oportunidad. Con solo maldecir el nombre de Cristo, quedas exonerado, no tiene más que ser sacrificado. Y entonces allí es donde Policarpo
pues da esa expresión que quedó registrada en la historia de una manera interesante. Policarpo, con una voz vibrante y potente, dijo: durante 86 años, ¿no? Era ya bien avanzado en edad, y él dijo: durante 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha fallado ni me ha hecho mal. Y ahora que tengo la oportunidad, no puedo fallarle a Él. Noten, y de esa manera estuvo dispuesto a ser sacrificado, a ser martirizado, pero lo hizo con la dignidad de como lo hacen los hijos e hijas de Dios, que aceptando la verdad y el desafío, llegan hasta la misma muerte por causa de Cristo. Graba también esa expresión del mártir Policarpo en tu mente. Si en algún momento el Señor te llama a alguna acción que conlleva sacrificio, alguna acción que conlleva algún desafío, recuerda, durante los años que Cristo no te ha fallado, durante los años que Cristo lo único que te ha dado es bendición. Cuando te llegue la hora de obrar por Cristo, no le devuelvas mal por el bien que te ha hecho. No le falles si Él nunca te ha fallado. ¿Y por qué ahora fallarle en asuntos que son menores, que ni siquiera tienen que ver con la vida y la muerte? Asuntos que tienen que ver a veces de repente con la familia, con el trabajo, con el estudio, y de repente le fallan muchos al Señor. Esta expresión de Policarpo es muy notable porque Policarpo, quien sirvió allí en Esmirna durante tantos años, pues pudo demostrar mediante su fe como un mártir claramente acerca de lo que ocurrió por el Señor. Y claro, las muertes fueron literales. Los días fueron simbólicos, fueron 10 años, pero las muertes realmente fueron literales. Lo que ocurrió allí, estas iglesias existieron literalmente. La iglesia de Éfeso, a ella el apóstol Pablo le envió una carta. Tenemos la carta a los Efesios, y esa carta a los Efesios está en la Biblia allí claramente. Así que la iglesia de Éfeso existió. La iglesia de Esmirna también existió. Y hasta el día de hoy los creyentes que haciendo turismo, pues haciendo algún tipo de excursión también religiosa, visitan a Turquía, pueden visitar las ruinas de esas iglesias y lo que ha sido reconstruido también de ellos. O sea que el testimonio está allí. El testimonio cultural está allí del lugar donde esa iglesia existió. Fueron iglesias literales, tenían las condiciones que se mencionan aquí, pero todo eso también tiene una proyección profética, que es de la que estamos también nosotros hablando y que se cumplió de manera muy interesante. Cada una de esas iglesias existió en el primer siglo de la era cristiana, cuando todavía vivían la mayor parte de los apóstoles, cuando se enviaban las cartas, muchos de ellos recibieron cartas como hemos visto, y esta misma es una carta que el Señor le envía en el libro de Apocalipsis a cada una de esas iglesias, en continuidad a las cartas que envió el apóstol Pablo, Santiago, Pedro, Judas, el llamado Tadeo o Lebeo, en fin. Así que estas iglesias existieron de manera literal, pero su existencia se proyecta de manera profética. El Señor está dando un mensaje a través de lo que era real, un mensaje que va más allá. Y es el que encontramos entonces aquí en la iglesia de Esmirna. Y de manera interesante, aquí cuando se nos habla acerca de esos 10 días de persecución, esos 10, recuerde que el número 10 representa juicio. Momento de juicio y prueba, el número 10. Por eso se habla de 10 días y por eso representan a 10 años. El número 10, por eso son 10 los mandamientos. Porque los 10 mandamientos son la norma en el juicio. Santiago 2:12 dice: así hablad y así obrad, como lo que habéis de ser juzgados por la ley. Es la ley de Dios, la norma de juicio. También el día 10 era el día de Yom Kippur, el día del juicio en el pueblo de Israel, después de 10 días que se tocaban las trompetas, en la fiesta de las trompetas. 10 días sonaban. También durante 10 días fue la prueba para Daniel y sus compañeros allí en Babilonia. Durante 10 días fueron probados y al final el juicio salió en su favor. Noten, por eso el 10 tiene ese simbolismo interesante. También 10 era el mínimo de personas justas que deben haber en una ciudad para no ser destruida por un juicio divino. Por eso encontramos que en Sodoma y Gomorra, cuando el Señor se dirigía hacia allí, Abraham le preguntó: ¿y si quedan 10 personas justas, vas a destruir la ciudad? Y el Señor le dijo: no, si quedan 10, la perdono por amor a esos 10. Pero lo cierto es que cuando fue visitada la ciudad, no había ni la mitad de 10.
4 salieron y de los 4 uno miró hacia atrás y solo se salvaron 3. 10, el mínimo de personas para que el juicio no sea allí derramado en forma especial, en forma de un juicio punitivo de Dios. Así que de manera interesante entonces vemos por qué el 10 de manera profética se presenta y el Señor le dice tendrán tribulación durante 10 días, 10 años. Como el Señor le hablaba de manera precisa, exacta, lo que ocurriría durante qué tiempo, la promesa que el Señor le daba. Esto nos habla de un cuidado protector de Dios, del amor de Dios por su pueblo, y nos dice que el mismo cuidado y protección que Dios tuvo para con su pueblo en la antigüedad, lo mantiene hasta el día final, sobre todo con aquellos que serán los galardones que finalmente el Señor llevará como trofeos. El Señor llevará como si fueran trofeos al reino de los cielos, a ese grupo que al final se mantendrá fiel de parte de la verdad, que enfrentará la última persecución. Es la última, y por eso el mensaje que se le da a la iglesia de Esmirna es tan importante para los que tienen fe y esperanza de estar en ese último grupo, en esa última generación, que se mantendrá en pie durante el gran tiempo de angustia, que se mantendrá en pie durante el período cuando se dicte una ley que constituye la marca del anticristo, cuando se dicten leyes opresoras, cuando se dicten órdenes de no comprar y vender, ese pueblo, igual que Esmirna, se mantendrá de parte de la verdad, aunque tenga que entregar su vida. La promesa del Señor es, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna. Pero el Señor dice también, el que venciere, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué importante es que tú sepas, amigo y hermano, que si en tu paso por la vida, si uno de estos días el Señor te llama al descanso por alguna razón y mediante alguna forma extraordinaria, de lo que no debes temer es de la segunda muerte. Estar seguro que aquellos que nacen 2 veces solo morirán una vez, no deben temerle a la segunda muerte, pero los que nacen solo una vez, que no quieren nacer de nuevo, tendrán que morir 2 veces. Por eso el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte, pero además dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera no hay que temerla si Dios considera que es lo mejor. Cuando Dios determina que es lo mejor para uno de sus hijos, así debe ser aceptada su voluntad. Muchos, como ocurrió con Ezequías en la antigüedad, Dios le envió el mensaje, le dijo, vas a morir, ordena tu casa. ¿Y cuál fue la reacción del rey Ezequías? Se llenó de pavor y de temor, se aferró mucho a esta vida aquí en este mundo y dijo, Señor, no, mira, recuérdate que yo he hecho lo que te agrada, por favor, y comenzó a llorar. Y recuerde que el corazón de Dios es sensible, es nuestro Padre amante, nuestro Padre celestial. Así que las lágrimas de Ezequías, que ciertamente había sido instrumento de Dios para lograr grandes cosas en el pueblo, logró realmente. Y el Señor le dijo entonces a Isaías, ve y dile que le voy a dar entonces 15 años más. Pero durante esos 15 años ocurrieron cosas que usted la conoce por la historia bíblica. Usted conoce que hay cosas que no hubieran ocurrido, lamentables en el pueblo. Incluso parte del testimonio que no dio en forma adecuada cuando llegaron los embajadores de Babilonia a visitarlo y a ver cómo se había curado y a ver cómo el sol había retrocedido los grados que retrocedió. Él no hizo lo que tenía que hacer. Lo que hizo durante esos años fue mostrarle los tesoros que luego también se llevaron de la nación, del pueblo de Dios. Así que definitivamente cuando Dios toma una decisión en lo que tiene que ver con la primera muerte, que es transitoria, que es solo un sueño, que el creyente estará también en un estado de inconsciencia, que no sabe nada, no padece nada. Los que siguen padeciendo son los vivos, pero el creyente que está sellado para vida eterna, sobre todo aquellos que en la parte final de ahora, todo este periodo en que estamos viviendo, el Señor dice en Apocalipsis 13:14, Apocalipsis 14:13, dice así, Apocalipsis 14 en el versículo 13, dice, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor.
Oye lo que son esos que mueren en el Señor. Bienaventurados, sobre todo en esta parte de la historia. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Así que, aunque los que han muerto en Cristo en todas las edades, desde Abel, tienen una bienaventuranza porque se levantarán en la primera resurrección, pero ahora los que mueren en esta última parte de la historia tendrán una bienaventuranza especial. Y se destaca allí en Apocalipsis 14:13, los que de aquí en adelante, desde el momento cuando se está proclamando ese mensaje que está allí en Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel, desde 1844 en adelante, todos los que mueren de ahí en adelante tendrán una bienaventuranza especial, como ya hemos estudiado en el tema de la resurrección parcial o especial. Así que incluso podrán levantarse de sus tumbas antes de que Cristo aparezca en gloria con los millones de ángeles. El mensaje de Esmirna, de que no sufrirán daño de la segunda muerte, de que resucitarán, de que recibirán la corona de la vida. Si hay una época donde pueden apropiarse de esa promesa más que ninguna otra, es en la época que nos ha tocado vivir, donde Dios ha reservado hasta una resurrección especial para los creyentes de su pueblo que duerman, que mueran durante esta parte de la historia. Que Dios te permita, amigo y hermano, perseverar, ser fiel hasta la muerte si fuera necesario. No negarte a aceptar la voluntad de Dios cuando Él así lo determine, pero saber que si eres fiel hasta el final, si perseveras hasta el final, si vences lo que ahora quiere derrotarte en tu vida espiritual, si logras vencer aquello que te está impidiendo entregarte a Cristo, si logras vencer ese obstáculo que te está impidiendo ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibirás entonces la corona de la vida eterna. Que Dios pueda bendecirte y te ayude a ser parte de ese olor fragante que despidió la iglesia de Esmirna, de ese olor fragante que al Señor le llevó agrado, al saber que sus hijos fieles estuvieron dispuestos incluso a ir hasta la muerte por causa de su nombre, por causa de su fidelidad. Que Dios te ayude a ser fiel a sí mismo cada día de tu vida. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos ahora interceder en oración por estas personas. Cada caso. Recibe, Señor, la gratitud de aquellos que te agradecen por un año más de vida, aquellos que te agradecen por la oración respondida, por la situación resuelta, por la puerta que se ha abierto, por la sanidad que ha llegado a su vida o a la de algún miembro de su familia. Pero también te rogamos por estas personas que padecen situaciones difíciles, aquellos que padecen de cáncer, los que están en tratamiento, Señor, que están haciendo la parte humana, haciendo el esfuerzo que está en sus manos, para que tú des bendición a dichos esfuerzos, Señor, y pueda obrarse un milagro de acuerdo a tu voluntad. Visita a esas personas en situaciones diversas. Abre puerta delante de ellos. Lleva sanidad, lleva paz a los hogares. Y sé tú, Señor, también quien lleves unidad en el cuerpo de creyentes. Bendice a cada amigo y hermano que forma parte de esta gran familia de Más Cerca Estoy, y responde también sus pedidos en esta hora, sus clamores. Lleva, Señor, a su vida paz de la que solo Cristo puede dar. Gracias por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, mi amigo y hermano.